Buenos días, ingeniero. Entonces seguimos con la sustentación de electrónica de potencia. En este caso seguimos con el capítulo 7. Como bien ya le expliqué, la parte pues de las técnicas de conmutación y de tiristores, la introducción, la comunicación forzada, los tipos, los principios y las aplicaciones. Y procedemos a explicar pues un ejercicio matemático. Bueno, este ejercicio ilustra el cálculo de la capacitancia y la energía en un circuito de conmutación forzada. Entonces, lo que nos pide o lo que dice es lo siguiente. En un convertidor controlado se requiere apagar un tiristor que conduce una corriente continua promedio de I sub L, que es igual a 20 amperios en el circuito. El circuito de conmutación debe invertir la corriente durante un tiempo de T sub count, que es igual a 200 microsegundos, para garantizar la desactivación del tiristor. La tensión disponible en el condensador de conmutación es de 200 voltios. Diseñar el valor mínimo del condensador requerido y determinar la energía almacenada antes de la conmutación. Para esto tenemos que emplear las fórmulas de la carga, Q, del condensador y de la energía. En este caso, la fórmula de la carga sería Q igual a IL, que en este caso sería corriente continua promedio multiplicada por el tiempo de conmutación. En el condensador sería Q, lo que nos dé Q, sobre la tensión disponible en el condensador de conmutación, que sería 200 voltios, y a eso nos daría igual a I sub L, que sería la corriente continua multiplicada por el tiempo de conmutación sobre la tensión disponible en el condensador de conmutación, que son 200 voltios. En la ecuación de la energía sería un medio de lo que nos dio el condensador por la tensión disponible del condensador de conmutación elevado al cuadrado. Entonces, ya aquí lo que hacemos es reemplazar los valores pues, que previamente obtenemos. Por ejemplo, para Q sería, el IL sería la corriente continua, 20, por el tiempo de conmutación, que sería 200 microsegundos. Entonces, por eso colocamos, se coloca en el libro 200 por 16, por 10 a la menos 6, perdón, que es igual a 0.04 coulombs. En el condensador, ya teniendo la carga, que es 0.04 coulombs, reemplazamos. Entonces colocamos la carga sobre la tensión disponible en el condensador de conmutación. Entonces sería 0.04 sobre 200 voltios, que es igual a 2.0 por 10 a la menos 5 faradios, que es igual a 20 microfaradios. Ya teniendo esto, reemplazamos en la ecuación de energía, que sería un medio por el valor que nos dio el capacitor, en este caso el condensador, que serían 20 por 10 a la menos 6, que serían los 20 microfaradios, multiplicando por 200 a la 2, que en este caso sería la tensión disponible en el condensador de conmutación al cuadrado, y eso nos da un valor de 0.4 joules. Entonces, la capacidad mínima requerida para el condensador es de 20 microfaradios, que es lo que nos pide. Ahí dice, diseñar el valor mínimo de un condensador requerido y determinar la energía almacenada antes de la conmutación. Entonces, la energía almacenada antes de la conmutación sería 0.4 joules. Seguimos con la siguiente diapositiva. En este caso sería la diapositiva 3. Esta nos habla de transistores de potencia. Entonces, los transistores de potencia son los principales tipos de transistores. Incluyen el BJT, el MOSFET, el IGBT,
Entonces los parámetros claves para la operación de la frecuencia de conmutación y la caída de tensión son muy importantes. Estos dispositivos pues son cruciales en control de motores, convertidores y convertidores eficientes. Seguimos con la siguiente, que sería la diapositiva 14, que serían transistores de unión bipolar, los BJT. Bueno, este es un dispositivo controlado por una corriente, donde una pequeña corriente de base controla una corriente mucho mayor en el colector y el emisor. Las ventajas y las limitaciones. Pues como todo dispositivo, tiene unas ventajas y unas limitaciones. Ofrece una baja caída de tensión en conducción y buena capacidad de corriente. Sufre limitaciones limitaciones en frecuencias de conmutación y pues básicamente requiere mayor corriente de control. Se emplea en amplificadores, como ya lo hicimos en circuitos electrónicos 2, circuitos electrónicos, amplificadores, fuentes lineales, convertidores de baja frecuencia. Y aquí pues vemos que es la base, gate, base, colector, emisor. Vemos que es PNP, aquí, y acá pues vemos el diagrama del circuito. Cómo se alimenta, la resistencia, el colector y todo lo demás. Vemos las características de entrada y vemos la región saturada. En este caso aquí se ve la región saturada, la región de corte, la región activa. Y vemos la gráfica de las características de salida. Y pues esta gráfica 8.3 hablaría de las características de los transistores NPN. Aquí vienen los MOSFET de potencia, en este caso sería metal óxido semiconductor. Bueno, es un dispositivo controlado por tensión con alta impedancia de entrada. Este dispositivo tiene unas ventajas. Opera eficientemente a alta frecuencia y tiene bajas pérdidas de conmutación. Su estructura pues evita almacenamiento de carga, permitiendo pues una conmutación con mucha más rapidez que el BJT. Se utiliza pues ampliamente en convertidores de corriente directa, inversores de baja potencia y fuentes conmutadas. Pues acá vemos las partes que lo conforman, el diagrama, la estructura básica y el MOSFET tipo agotamiento de canal N. Y acá vemos el MOSFET tipo agotamiento de canal P. Ahí están las gráficas. Ya eso es un tema que pues abordamos, circuitos electrónicos. Y ahora sí, vamos al dispositivo 16, la diapositiva 16, que sería el GI y GBT. Bueno, combina la facilidad, pues básicamente, de control por tensión del MOSFET con la alta capacidad de corriente del BJT. Este dispositivo tiene unas características muy importantes y es por eso que pues, es uno de los más utilizados en electrónica de potencia, que es ideal para aplicaciones de media y alta potencia. Ofrece bajas pérdidas en conducción, tiene una muy buena eficiencia y una buena robustez. Tiene menor velocidad de conmutación que el MOSFET. Se usan inversores trifásicos controlados de motores y sistemas de tracción. Aquí vemos los símbolos del circuito, como está la señal de compuerta, está el RS, está el gate, está el colector y el emisor. Aquí vemos la R sub O, resistencia de carga, y seguimos.
En la diapositiva 17 hay una comparación. En este caso está la tabla que compara la característica clave de los dispositivos de potencia. Entonces está el dispositivo, el control, las ventajas y las aplicaciones. En este caso los BJT, su control es corriente, alta capacidad, son robustos, sus aplicaciones, como ya lo había dicho, son amplificadores y fuentes lineales. Están los MOSFET, que su control es tensión, alta frecuencia, las ventajas son alta frecuencia, bajas pérdidas, y se utilizan más que todo para convertidores en corriente directa. El IGBT, el control es tensión, en este caso es voltaje, alta corriente, robustez en las ventajas. En las aplicaciones se utilizan más que todo para inversores y control de motores. Se podría utilizar para arranque directo y arranque inverso. El SCR, el control es un Tiger, se utiliza a muy alta frecuencia y son rectificadores y pulsadores de potencia. Para eso es básicamente pues la aplicación. Seguimos con los siguientes capítulos del libro, que serían los capítulos del 9 al 13. En esta segunda parte de la presentación, pues, cubre estos capítulos y nos centraremos más que todo en convertidores de corriente continua, como serían inversores y fuentes de poder. Entonces, acá en la diapositiva 2 de la segunda parte, que haría parte del capítulo 9 de pulsadores de corriente directa, tenemos una introducción de los choppers. Entonces, también conocido como choppers, los pulsadores de corriente directa, pues estos convertidores estáticos transforman la corriente continua de niveles fijos a corriente continua de niveles variables. Entonces operan con interruptores electrónicos de alta frecuencia, controladores por dispositivos semiconductores como el BJT, el MOSFET y el IGBTS. Tiene unos principios de operación reductora. Reduce la tensión de entrada pues, a un nivel menor en la salida. La tensión promedio de salida, que sería B sub 0, se calcula mediante la ecuación B sub O, que es la tensión salida, la tensión promedio de salida, multiplicada por el ciclo de trabajo. En este caso sería D, y por B sub S, que ya B sub S sería pues la tensión de entrada. Aquí vemos que D es el ciclo de trabajo en esta ecuación. Entonces, definiendo como que la relación entre el tipo de encendido, que sería T sub O, y el periodo de la conmutación, que se daría de conmutación. Entonces, aquí la segunda ecuación, que sería el ciclo de trabajo, sería D que es igual al tiempo de encendido sobre el periodo. Entonces, esto sería igual a tiempo de encendido sobre tiempo de encendido más tiempo de apagar. Esa sería la ecuación para trabajo. El periodo sería 1 sobre F sub S. Y ese sería el periodo de conmutación. Acá en la diapositiva 4, aquí vemos el B sub S, que es el voltaje de entrada, la tensión de entrada. Vemos el pulsador SW
vemos un diodo y la carga RL. Acá en la diapositiva 4 abordamos el ejercicio de diseño de un BAN, donde pues básicamente ilustra el diseño de los componentes de un convertidor reductor. Entonces se calculan los componentes. En este caso nos dice que diseñar un chopper reductor con V sub in, que sería 48 voltios, V sub O, voltaje de entrada 48, voltaje de salida 24, corriente de entrada I sub 0, que es igual a 5 amperios, y F sub S, que es igual a 25 kilohercios, y está rizado de corriente, que es igual a 10%. Entonces, procedemos a reemplazar en la ecuación del ciclo de trabajo, que sería voltaje de entrada, V sub O sobre V sub I, que sería 24 sobre 48, que es igual a 0.5. La inductancia en este caso sería, nos daría 0,96 milihenries, y el capacitor de salida, que en este caso sabemos que el rizado de voltaje es 1%. Entonces aquí básicamente sería reemplazar lo que ya nos dio y nos daría 417 microfarads. Entonces este sería el ejercicio de diseño de un banco. En la diapositiva 5 están los reguladores reductores elevados. Entonces, el regulador reductor elevado opera en un modo continuo. Entonces, puede generar una tensión de salida, que en este caso sería E sub O, en un mayor o menor, en mayor o menor, puede ser mayor o menor que la entrada de sub S, en teoría. Hay dos tipos de modo. Entonces sería el modo 1, que sería la conducción, que sería Q sub 1. Entonces ahí el inductor L almacena pues la energía y aumenta su corriente I sub L linealmente. También estaría el modo 2, que sería el modo de apagado, que sería Q sub 1, que el inductor libera su energía a través de un diodo hacia la carga y el condensador. Hay pues una relación de la tensión de salida con respecto a la tensión de entrada. En este caso, el signo negativo indica que la polaridad de la tensión de salida es invertida pues respecto al convertidor que ofrece la regulación flexible. A la diapositiva 6. En la diapositiva 6 pues vemos inversores de modulación de ancho de pulso. Bueno, el capítulo 10 pues nos presenta los inversores de modulación por ancho de pulso, denominados pues PWM, que permite a una corriente continua, convertir corriente continua en corriente alterna. Pues el objetivo pues es generar pues una salida sinusoidal controlada en amplitud y una frecuencia de bajo contenido pues armónico. En la figura 10.1 pues podemos observar pues que muestra un inversor monofásico, muestra un inversor monofásico de puente medio, pues cómo se comporta. Aquí se utilizan interruptores, la tensión de salida en este caso conmuta entre, en este caso, V sub S sobre 2
y menos B sub S sobre 2. Acá en la diapositiva siete vemos inversores monofásicos en puente. Bueno, el inversor monofásico de puente completo, en este caso, se produce en 4 interruptores, de Q1 a Q4. Entonces, el adicionar los pares diagonales, en este caso, que serían Q1 menos Q4 y Q2 menos Q3, de forma alternada, la tensión de salida, en este caso sería B sub AB, conmuta entre más B sub S y menos B sub S. Entonces lo que pasa aquí es que duplica la amplitud respecto al medio puente. Los diodos de retorno son esenciales para manejar la energía reactiva de la carga inductiva. Entonces, estos permiten el flujo continuo de corriente cuando los transistores se apagan. Aquí podemos ver Q1, Q2, Q3, Q4 en la en la gráfica acá de corriente de carga con carga altamente inductiva. Acá arriba en el menos B sub S sobre, no en el positivo, en el B sub S sobre 2 y en el menos B sub S sobre 2 podemos ver Q1 menos Q4. Acá podemos ver los pares diagonales que serían Q3 menos Q2. Vemos los diodos de 1, de 4, de 3, de 2 y vemos una carga. Apreciamos la forma de onda también ahí. Acá en la diapositiva 8 tenemos un problema matemático. Aquí nos piden diseñar un inversor PWM. Entonces, diseñar un inversor PWM monofásico con los siguientes datos. Voltaje, en este caso, voltaje DC de entrada, que sería 300 voltios. Voltaje RMS sería la salida requerida, que sería el VARMS, 220 voltios a 60 hercios. Está la frecuencia de conmutación, en este caso sería 3 kilohercios. Entonces, para solucionar este problema, tenemos que utilizar las ecuaciones. En este caso, calculamos el índice de modulación pues, de amplitud, que sería, pues la fórmula es la siguiente: M sub A, que sería el ciclo, el índice de modulación de amplitud, es igual sobre el voltaje RMS requerido, que sería VARMS, por raíz de 2 sobre el voltaje de DC de entrada. Esta es la fórmula para la modulación senoidal, que está en el punto 1, aquí dice, en el punto 1 que dice índice de modulación de amplitud. Ya teniendo eso, sustituimos los valores y calculamos el resultado inicial. Entonces, ¿qué vamos a sustituir? Vamos a sustituir el voltaje RMS requerido, que serían 220 raíz de 2 sobre el voltaje de entrada, que sería 300 voltios. Eso nos da como resultado 1,04. Entonces, en este caso, hay una interpretación como el resultado, en este caso, del cálculo. Como el resultado, pues en este caso, del cálculo del índice de modulación,
es 1.04, entonces este índice de modulación es mayor a 1 y el inversor pues se encuentra sobre sobre una modulación, entonces, en sobremodulación, perdón. Entonces, para operar sin ningún tipo de distorsión externa, se debe reducir pues este índice de modulación de amplitud a 1. Entonces, el nuevo voltaje RMS de salida sería 1 por 300 entre raíz de 2, que nos daría 212 voltios. La solución del paso 2, pues calculamos el índice de modulación de frecuencia, que sería M sub F, en la que existe la relación entre la frecuencia aportada, que sería F sub C, y la frecuencia de salida, que sería F sub S, que opera a 60 Hz. Sustituimos valores 300 Hz sobre 60 Hz y nos da 50. Entonces, el índice de modulación de frecuencia, en este caso sería 50. El ejercicio, entonces aquí ya, con esto, pues terminaríamos el ejercicio de diseño de un inversor PW. Seguimos con la siguiente diapositiva, que sería inversores trifásicos. En los inversores trifásicos, la conducción en este caso es a 180 y mantiene, bueno, perdón, me estaba equivocando. En el inversor trifásico, la conducción a 180 grados pues mantiene cada interruptor encendido durante medio ciclo eléctrico en un desfase de 120 grados entre fases. Entonces, en cada instante, 3 dispositivos pues conducen simultáneamente. Por ejemplo, Q1, Q2 y Q5. Estos producen una forma de onda de voltaje en la carga que se asemeja pues a una onda cuadrada de 6 niveles de tensión. Entonces está la forma de 6 pasos generando pues una señal trifásica balanceada. Esto se hace con el fin de mejorar pues la calidad aplicada en la modulación PWM. Aquí vemos los inversores, cargas y vamos al capítulo, a la diapositiva 10, que hace parte del capítulo 11, que son convertidores de pulso resonante. Bueno, el capítulo 11 presenta convertidores de pulso resonante, pues que se utilizan componentes LC para crear condiciones de conmutación suave. El objetivo de la conmutación suave pues es reducir pues básicamente la pérdida por conmutación, pues el estrés en los semiconductores y la interferencia electromagnética, que se denomina por sus siglas EMI. El circuito resonante forza la corriente o al voltaje del interruptor a ser cero en el momento de la conmutación. Siempre, entonces, permite en este caso operar a una frecuencia mucho más altas con alta eficiencia. Acá podemos ver un ejercicio de diseño de convertidores de pulso resonante. Entonces, el ejercicio de diseño de convertidor de pulso resonante, pues ilustra el diseño de componentes resonantes. Y para esto nos dan unos datos. El problema pide que diseñe un inversor resonante en serie para voltaje de salida de 500 vatios, voltaje de entrada de 48 voltios en DC, corriente directa, una frecuencia de operación de 100 kHz y un factor de calidad, en este caso sería Q. En este caso,
utilizamos en el paso 1 la corriente de salida, que sería el IRMS. Entonces sería la ecuación de la potencia pues, de salida, que sería PO sobre RL. O sea, asumiendo que la carga, en este caso, RL es igual a 20 ohms. Entonces, el IRMS es raíz como de la potencia de salida 500 vatios sobre, en este caso, la carga, que sería RL, que sería igual a 5 amperios. Impedancia característica, que sería S sub O, que es igual a Q, que sería el factor de calidad, multiplicado por la carga, que sería RL. Entonces, esto es igual a 5, que sería el factor de calidad multiplicado por RL, que sería la carga, sería igual a 20 ohms. Nos daría 100 ohms. En el paso 3 calculamos la inductancia resonante, que sería L sub R, que sería igual a la impedancia característica sobre 2pi por FR. En este caso sería la frecuencia de operación, que tiene un valor de 100 kHz. Entonces acá hacemos un reemplazo. La impedancia característica nos dio 100 ohms, se colocan arriba entre 2pi por los 100 kHz, que hacemos la conversión, se hace la conversión, entonces quedarían 100.000, y eso nos daría un resultado de 159 microhertz. Entonces, la capacidad resonante, en este caso sería 1 sobre 2pi por FR al cuadrado multiplicado por LR. Entonces, sería la impedancia característica sería 100 por 2pi por la frecuencia de operación, que serían 100 kHz, y eso elevado al cuadrado. Perdón, la capacidad resonante sería 1 entre 2pi por la FR, que sería la frecuencia de operación, que sería 100 kHz al cuadrado, multiplicado por LR, que sería la inductancia resonante, que ya previamente la encontramos, que sería de 159 microhertz. Entonces, pues, acá la colocamos como 159 por 10 a la menos 6, y eso nos daría un equivalente a 15,9 nanofaradios. Entonces, este es el ejercicio de diseño de un convertidor de pulso resonante. Seguimos con la diapositiva 12. Seguimos con la diapositiva 12, que son interruptores estáticos. En el capítulo 12, pues describe los interruptores estáticos o relés de estado sólido, que realizan funciones de conmutación en partes móviles. Entonces, un interruptor monofásico de corriente alterna con triac utiliza el triac, en este caso, como un interruptor bidireccional que conduce en ambos semiciclos de la señal de corriente alterna. Entonces, mediante el ajuste del ángulo de disparo del triac, se regula pues la potencia promedio entregada a la carga, siendo la base para la aplicación de control, de atenuación y de la luz de la temperatura. Aquí vemos el triac y vemos la carga, que sería R. Entonces aquí sería un interruptor de corriente alterna, monofásico con triac. Seguimos a la diapositiva 13. Pues ya que aquí pues nos muestra pues el diagrama, se muestra un interruptor trifásico que utiliza pues seis interruptores controlados como los tiristores o triac, 2 por fase, pues para controlar una carga trifásica.
La conmutación permite aquí controlar el flujo de potencia en las tres fases. Controlar el flujo de potencia en las tres fases, pues básicamente esta topología es utilizada en el arranque suave de motores, también en variadores de velocidad de baja potencia, donde se desea controlar la energía pues, sin necesidad de rectificación previa. Entonces aquí está el inversor trifásico formado por tres inversores monofásicos. Y acá en la diapositiva 14. Aquí, la diapositiva 14. Hay una introducción. Entonces aquí nos habla sobre las fuentes de alimentación que convierte la energía eléctrica de la red, en este caso corriente alterna o de baterías, corriente directa a niveles de voltaje y corriente adecuados pues para circuitos electrónicos. Y estos se clasifican en fuentes lineales y fuentes conmutadas, que serían las SMPS. Entonces, aquí leo textualmente, las fuentes lineales son transformadores, más rectificadores, más reguladores lineales. Aquí, pues, según la información que tenemos del libro, pues tienen una baja eficiencia que oscila en un rango de 50 a 65%. También cuentan con bajo ruido, pero son pesadas y voluminosas. Las fuentes conmutadas, SMPS, son de conmutación de alta frecuencia y oscilan en un rango, un intervalo de 20 kHz a 1 MHz. Tienen una alta eficiencia, en este caso podemos ver que es de 80 a 95%, son compactas y ligeras, pero son de mayor complejidad. Aquí vemos las fuentes de poder. Las fuentes de poder en este caso, de corriente directa, que en este caso, pues, cree textualmente, pues en este texto explica pues las diferentes topologías de fuentes de poder de corriente continua. Entonces aquí los convertidores básicos pueden proporcionar pues, aislamiento galvánico entre la entrada y la salida mediante transformadores de alta eficiencia. Por su contenido armónico, pero su contenido armónico es alto. Los reguladores en modo de conmutación no ofrecen pues aislamiento y tienen baja potencia de salida. Entonces, la práctica de conmutación es utilizada en convertidores de dos pasos. Sería corriente directa a corriente alterna para la regulación final. También podemos ver aquí en el texto que el aislamiento se logra mediante transformador entre etapas, y las fuentes de corriente directa a corriente alterna se implementa con un inversor, como ya lo vimos anteriormente, PWM, resonante, en este caso, según el tipo de técnicas de conversión y dirección de flujo de potencia. Las fuentes se clasifican en tres tipos principales, como son fuentes de modo de conmutación, fuentes resonantes que operan con conmutación suave pero mayor eficiencia, y fuentes bidireccionales que permiten un mayor flujo de potencia en ambas direcciones para aplicaciones como frenado regenerativo o sistemas de almacenamiento de energía. Están las fuentes de poder de corriente alterna, que en este caso vemos en el diagrama, se muestra un sistema UPS, que es un sistema de almacenamiento ininterrumpido, que se utiliza más que todo para antenas, para equipos biomédicos, donde pues si se va la energía, se tiene que seguir suministrando la energía necesaria pues al circuito, pues para que no se apague el equipo y el paciente pues no queda a la mitad, por ejemplo en las máquinas que hacen hemodiálisis. Pues básicamente
es un proceso bastante delicado y la máquina tiene que, la UPS en este caso pues tiene una eficiencia de 4 horas después que se va la energía, pues con el fin de finalizar el proceso. Es un respaldo. Pues esto se utiliza para garantizar el suministro continuo a cargas críticas. Entonces, el flujo normal, hay 3 ítems. Está el flujo normal, está el fallo y está el control. Entonces, la fuente principal, aquí se puede ver en la gráfica, alimenta un rectificador de corriente alterna a corriente directa, el cual carga, pues básicamente, la batería, que ahí se ven, y alimenta un inversor de corriente directa a corriente alterna, que da voltaje regulado a la carga. Está el fallo, que, bueno, el fallo se da. Si la fuente principal falla, las baterías se activan automáticamente y continúan suministro de energía al inversor sin interrupción. Y está el control, que los interruptores estáticos controlan el flujo de potencia y permiten que el bypass, en este caso, permiten pues el bypass directo en caso pues de mantenimiento. Entonces, esta configuración es esencial y muy importante pues para equipos sensibles como los servidores y centros de datos que no toleran interrupción. En los servidores pues también es importante, empresas de telecomunicaciones pues tienen que tener su respaldo debido a que la MITIC así lo exige, el servicio no puede ser interrumpido. En las emisoras también tienen que ser operativas las 24 horas del día, entonces para esto, antes de porque de la emisora esté al servicio, para conseguir las licencias se envían profesionales que miren toda esta parte técnica, porque pues hay que alimentar a las líneas de potencia para que los transmisores funcionen y todo eso. Y pues ya básicamente este sería el final de la exposición. Y pues para concluir, pues la electrónica de potencia pues es una disciplina vital pues para la conversión y control eficiente de la energía eléctrica. Eh, Recapitulando pues los choppers, los inversores, eh, controlados por ciclos de trabajo, y todo eso, me parece pues temas bastante interesantes que son aplicados a la industria. Entonces, pues me parece el curso bastante interesante, aprendí cosas nuevas y también se ven muchas aplicaciones de circuitos eléctricos 2, circuitos electrónicos 1 y 2. Entonces me parece un curso bastante interesante y bastante sencillo. Y pues ya estos serían pues todos los temas que abordamos de los capítulos y muchas gracias.